En esta ocasión hablaremos del modelo de sistemas. Mi equipo de trabajo está conformado por Lord Andrés Riascos, Andrés Felipe Góngora, Juan Manuel Moreno y quien les habla, John Jero Garzón. Vamos a hacer una pequeña introducción acerca del modelo de sistemas. El modelo de sistemas es el proceso para desarrollar modelos abstractos de un sistema. Abstracto porque se representa por medio de gráficos. El modelo de sistema se ha convertido en un medio para representar el sistema, usando algún tipo de notación gráfica que casi siempre se basa en UML, que es el lenguaje de modelado unificado. Es un conjunto compuesto por 13 diferentes tipos de diagramas para modelar sistemas de software. El UML es aceptado universalmente como el enfoque estándar al desarrollo de modelos de sistemas de software. Esto quiere decir que si realizamos un modelo de sistemas aquí en Colombia, se puede entender en cualquier parte del mundo, porque es un lenguaje estándar. Los modelos de sistemas se usan durante la ingeniería de requerimientos para ayudar a derivar los requerimientos de un sistema. Los modelados de sistema existentes ayudan a entender y aclarar lo que hace el sistema existente y puede utilizarse como base para crear nuevos requisitos para un sistema nuevo. Esto quiere decir que no solamente podemos entender cómo funciona el sistema, sino que también podemos estudiarlo, analizarlo y buscar nuevos requisitos para, en base a este modelo de sistema existente, crear un sistema nuevo. Desde diferentes perspectivas se puede desarrollar diferentes modelos para representar el sistema. Se puede representar desde una perspectiva externa, que es donde se modele el entorno del sistema. Desde una perspectiva de interacción, donde se modele la relación que hay entre el sistema y su entorno. Desde una perspectiva estructural, donde se modele la estructura de datos que procesa el sistema. Y por último, desde una perspectiva de comportamiento, donde se modele su comportamiento y cómo responde ante ciertos eventos. También existen 3 formas en que los modelos gráficos se pueden emplear. Primero, como medio para facilitar la discusión sobre un sistema existente. Segundo, como una forma de documentar un sistema. Y tercero, como una descripción detallada del sistema que sirve para generar una implementación del sistema. Un estudio demostró que la mayoría de los usuarios de UML consideraban 5 tipos de diagramas que podrían representar lo esencial de un sistema. Anteriormente dije que UML tiene 13 diferentes tipos de diagramas. Según este estudio, 5 representan lo esencial de un sistema. Primero, el diagrama de actividad, que muestra las actividades incluidas en un proceso o el procesamiento de datos. Segundo, diagramas de caso de uso, que exponen las interacciones entre un sistema y su entorno. Tercero, diagramas de secuencias, que muestran las interacciones entre los actores, el sistema y entre los componentes del sistema. Cuarto, diagrama de clase, que revelan las clases de objetos en el sistema y las asociaciones entre estas clases. Y quinto, diagramas de estado, que explican cómo reacciona el sistema frente a eventos internos y externos. Ahora pasaremos a exponer acerca de los diferentes modelos existentes. Primero, modelos de contexto. Es una primera etapa en la especificación de un sistema. Debe decidir sobre las fronteras del sistema. Esto implica trabajar con los participantes del sistema para determinar cuál funcionalidad se incluirá en el sistema y cuál la ofrece el entorno del sistema.
Esto quiere decir que hay un sistema central, digámoslo así, y alrededor de él existen otros sistemas de los cuales se va a apoyar el sistema central, de los cuales va a extraer información y va a haber flujo de datos. Para explicar mejor esto, colocaré un ejemplo. Imagine que desarrolla la especificación para el sistema de información de pacientes para atención a la salud mental. Este sistema intenta manejar la información sobre los pacientes que asisten a clínicas de salud mental y los tratamientos que les prescriben. Al desarrollar la especificación para este sistema, debe decidir si el sistema tiene que enfocarse exclusivamente en reunir información de las consultas o si también es necesario que recopile datos personales acerca del paciente. La ventaja de apoyarse en otros sistemas para la información del paciente es que evita duplicar datos. Sin embargo, la principal desventaja es que usar otros sistemas haría más lento el acceso a la información. Si estos sistemas no están disponibles, entonces no pueden usarse en MHC PMS. Con base a este ejemplo, tenemos un diagrama, el cual es un modelo de contexto simple que muestra el sistema de información del paciente y otros sistemas en su entorno. Como se muestra, principalmente hay un sistema llamado MHC-PMS, el cual manejará la información de los pacientes y sus tratamientos. Alrededor de él existen los diferentes tipos de sistemas, de los cuales él utilizará información y habrá un flujo de datos. Existen 6 tipos de sistema alrededor de él. El primero, un sistema de citas. Segundo, un sistema más general de registro de pacientes, donde allí se registrarán los pacientes y en el anterior sistema asignará la cita. Un tercer sistema para el manejo de reportes, un sistema de estadística, el cual recopilará la información para la investigación y seguimiento de este paciente. Y por último, un sistema de admisiones, que es cuando ya se admite al paciente dentro del sistema. Este modelo de contexto muestra que el entorno incluye varios sistemas automatizados. En este segundo diagrama podemos observar que es un diagrama de actividad UML, los cuales demuestran las diferentes actividades dentro de este sistema antes mostrado. Los diagramas de actividad intentan mostrar las actividades que incluyen un proceso de sistema, así como el flujo de control de una actividad a otra. Para entender este diagrama de actividad, explicaré algunos símbolos que se manejan dentro de UML. Para iniciar, un proceso se indica con un círculo lleno, como lo vemos en el inicio de este sistema. También los rectángulos representan actividades. Las flechas representan el flujo de trabajo de una actividad a otra. Y las barras se emplean para indicar coordinación de actividades. En el primer rectángulo vemos una primera actividad, la cual es confirmar la decisión de detención. Los pacientes que sufren de problemas de salud mental son un riesgo para otros o para sí mismos. Por esta razón es posible que en un hospital deba mantenerse contra su voluntad para poder suministrarle el tratamiento. Por esta razón hay que confirmar cuál fue el motivo por el cual se detiene al paciente, si es obligado o contra su voluntad, o si él quiso voluntariamente acceder al tratamiento. Luego de allí pasamos a otras 2 actividades. Primero, informar al paciente sus derechos.
si en un caso él quiso voluntariamente acceder al tratamiento, y luego de esto registrar la decisión de detención por si el paciente se tiene contra su voluntad dentro del hospital. Y toda esta información se añade al sistema principal de MHC-PMS. Si este paciente es peligroso, debemos encontrar un lugar seguro. Se puede transferir a una estación de policía, la cual allí se le suministra el tratamiento, o si es seguro tenerlo, se puede trasladar al hospital. Y por último, admitirlo en el hospital, y esta información se añade al sistema de admisiones. Luego de que ya le hayamos asignado un lugar, se pasa a informar al trabajo social, los cuales estarán pendientes de este paciente y su tratamiento. Luego informar a pariente próximo y por último actualizar registro. Y toda esta información se añadirá al sistema MHC-PMS. Se debe estar actualizando el registro por si el paciente representa mejoría, entonces ya no habría razón por el cual se detenga contra su voluntad. Entonces ya desaparecería esta enfermedad de salud mental, y por ese motivo, al finalizar el sistema, se representa con un círculo lleno dentro de otro círculo. Esto representa que ya finaliza el diagrama de actividad. Modelado de interacción. Todos los sistemas incluyen interacciones de algún tipo. Por ejemplo, están las interacciones de usuario, que implican las entradas y salidas del usuario. También están las interacciones del sistema a desarrollar con otros sistemas, y por último las interacciones entre los componentes del sistema. El modelado de interacción de usuario es importante, ya que nos permite identificar los requerimientos de usuario. El modelado de interacción de sistema a sistema destaca los problemas de comunicación que pueden llegar a presentarse. Y por último, el modelado de interacción de los componentes nos ayuda a entender si es probable que la estructura de un sistema propuesto llegue a presentar el rendimiento y la confiabilidad que requiere el sistema. Hay dos puntos bastante importantes en cuanto al modelado de interacción, los cuales son los modelados de caso de uso y los diagramas de secuencia. Modelados de casos de uso. Un caso de uso puede tomarse como un simple escenario que describa lo que espera el usuario de un sistema. Cada caso de uso representa una tarea discreta que implica la interacción con un sistema externo. Los casos de uso en su forma más simple se representan con una elipse conectados a los actores externos del caso de uso, representados como figuras humanas. Diagramas de secuencia. Los diagramas de secuencia en el UML se usan principalmente para modelar las interacciones entre los actores y los objetos en un sistema, así como las interacciones entre los objetos en sí. Como sugiere su nombre, un diagrama de secuencia muestra la sucesión de interacciones que ocurre durante un caso de uso particular o una instancia de caso de uso. Modelos estructurales. Muestran la organización de un sistema. En ellos está modelo estático y modelo dinámico. Modelos estáticos muestran la estructura del diseño del sistema. Modelo dinámico revelan la organización del sistema cuando se ejecuta. Pero esto no quiere decir que son los mismos. La organización dinámica de un sistema como un conjunto de hilos en interacción tienden a ser muy diferentes de un modelo estático de componentes del sistema. Los modelos estructurales se crean cuando se discuten y diseñan la arquitectura del sistema. Diagrama de clase. Se usan cuando se desarrollan un modelo de sistema orientado a objetos que muestran la clase de asociaciones entre clases. Un objeto en la vida real puede representar un paciente, una receta,
un médico, etc. La forma más sencilla de representarlo es como vemos en el primer diagrama, que es un diagrama simple, que la clase va dentro de un recuadro y se asocia con una línea. En el segundo diagrama, que está en la parte izquierda de su pantalla, que es el diagrama de clase y asociaciones, ahí vemos que está un 1, eso significa que hay una relación, y el asterisco significa que hay un número indefinido de objetos en la asociación. Ahí nos muestran también que la parte paciente, consulta, tienen un número indefinido de asociaciones. Los diagramas de clase parecen modelos semánticos de datos que se usan en el diseño de base de datos. Muestran entidades de datos, atributos asociados y relaciones entre entidades. Este enfoque fue propuesto por Chen en 1976. A la mano izquierda tenemos la clase consulta, que en su parte superior está el nombre de clase objeto. En su parte media están los atributos que encontramos, que son los médicos, fecha, hora, clínica, y en su parte inferior encontramos las operaciones, que son los métodos ya asociados en la clase de objeto. La generalización es una técnica que se usa para gestionar la complejidad, en vez de aprender las características detalladas de cada entidad que se experimenta. Las entidades se colocan en clases generales: animales, automóviles, casa. En el modelado de sistemas, con frecuencia es útil examinar las clases en un sistema con la finalidad de ver si hay ámbito para la generalización. Esto significa que la información común se mantendrá solamente en un lugar. La generalización se muestra siempre con una flecha y que apunta hacia la clase más general, como vemos en los diagramas. Y el diagrama de la parte izquierda de su pantalla significa que los médicos de hospital, quienes se graduaron recientemente de la escuela de medicina y tienen que ser supervisados por médicos practicantes. Y los que trabajan sin supervisión son los médicos registrados. Y los consultores son médicos experimentados con plena responsabilidad en la toma de decisiones. En la parte derecha de sus pantallas vemos la jerarquía de generalización con detalles agregados. En ella vemos que las subclases, la parte de abajo, heredan atributos y sus operaciones de las superclases y también agregan atributos y operaciones más específicas. La siguiente es la agregación. Es un tipo especial de asociación entre clases. Significa un objeto, es decir, el todo se compone de otras, es decir, las partes. Se representa en forma de diamante junto a la clase que representa el todo, como vemos en la figura. Ahí la figura nos dice que el paciente registrado es una composición de paciente, y paciente registrado tiene un número indefinido de consultas, tomando la parte que el asterisco es un número indefinido de asociaciones. Modelos de comportamiento. Los modelos de comportamiento son modelos dinámicos del sistema conforme se ejecutan. En ellos se muestra lo que sucede o lo que se supone que pasa cuando un sistema responde ante un estímulo de su entorno. Teniendo en cuenta esto, tales estímulos son de dos tipos: datos y eventos. Cabe resaltar que algunos datos que llegan se procesan por el sistema y algunos eventos activan el procesamiento del sistema. Ahora, haciendo un poco de énfasis en el modelado dirigido por datos, son aquellos que muestran la secuencia de acciones involucradas en el procesamiento de datos de entrada, así como la generación de una salida asociada. Son particularmente útiles durante el análisis de requerimientos, pues sirven para mostrar procesamiento extremo a extremo en un sistema, esto es, exhiben toda la secuencia de acciones que ocurren desde la entrada a procesar hasta la salida correspondiente, que es la respuesta del sistema. Un ejemplo es aquel modelo de actividad de la operación de la bomba de insulina. Como primer paso aparece
sensor de glucosa en la sangre. Siguiente, obtener el valor de sensor. Datos de sensor, calcular el nivel de azúcar en la sangre, calcular la liberación de insulina, requerimientos de insulina, calcular comandos de bomba, comando de control de bomba y por último, bomba de insulina. Entonces vemos claramente que muestra el procesamiento desde la entrada hasta la salida o la respuesta correspondiente del sistema. Cabe resaltar que el UML no soporta diagramas de flujo de datos, puesto que originalmente se propusieron y usaron para modelar el procesamiento de datos. La razón por esto es que los DFD, diagramas de flujo de datos, se enfocan en funciones del sistema y no reconocen objetos del sistema. Sin embargo, como los sistemas dirigidos por datos son tan comunes en los negocios, UML 2.0 introdujo diagramas de actividad que son similares a los diagramas de flujo de datos. Ahora, modelado dirigido por evento. El modelado dirigido por un evento muestra cómo responde un sistema de eventos externos e internos. Se basa en la suposición de que un sistema tiene un número finito de estados y que los eventos o estímulos pueden causar una transición de un estado a otro. Por ejemplo, un sistema que controla una válvula puede moverse de un estado de válvula abierta a un estado de válvula cerrada cuando recibe un comando operador, el estímulo. Como ejemplo, tenemos una orden de procesamiento. Tenemos un agente de compras, aparece el llenar, el pedido, validar, hacer la validación, actualizarla y el importe de presupuesto. Ahora se guarda o se almacenan los datos de pedido y se envía al proveedor. Otro ejemplo es el diagrama de estado de un horno de microondas. Tenemos como primer paso desplegar el tiempo y nos aparecen dos opciones, la potencia completa y la potencia media. Si nos dirigimos hacia la potencia completa, aparece establecer potencia de 600 vatios. Y si tomamos el otro camino, que es potencia media, nos aparecerá establecer potencia a 300 vatios. En el momento que establecemos la potencia, nos dirigimos a temporizador, que sería establecer un tiempo. En el momento que establecemos el tiempo, sigue el proceso, que es mostrar listo o seguir la operación. Sin embargo, si la puerta está abierta, se deshabilita y aparece un letrero que diga mostrar, espere. Un letrero que diga espere. En ese caso se procede a cerrar la puerta y se inicia la operación en el horno. En el momento que se inicie, pues sería el fin y se cancela. Y aparece mostrar tiempo. Ese fue un ejemplo de un diagrama de estado del horno de microondas. Ahora, haciendo énfasis en UML, este sí soporta el modelado basado en eventos usando diagramas de estado que se fundamentaron en gráficos de estado. Los diagramas de estado muestran estados y eventos del sistema que causan transiciones de un estado a otro. No exponen el flujo de datos dentro del sistema, pero suelen incluir información adicional acerca de cálculos realizados en cada estado. Ahora, mostrando una pequeña tabla sobre los estados y la descripción, tenemos como estado espere, potencia media, potencia completa, establecer tiempo, deshabilitado, habilitado y operación. Y al frente tenemos la descripción. En el caso de esperar, la descripción sería: el horno espera la entrada, la pantalla indica el tiempo actual. Y como estímulo tenemos acá abajo en la otra tabla potencia media, potencia completa, temporizador, número, puerta abierta, puerta cerrada, iniciar,
y cancelar. Una descripción de un estímulo, en el caso de puerta cerrada, sería el interruptor de la puerta del horno está cerrado. Y en el caso del estímulo potencia media, sería el usuario oprime el botón de potencia media. Ingeniería dirigida por modelo. La ingeniería dirigida por modelo es un enfoque al desarrollo de software donde los modelos y no los programas son las salidas principales del proceso de desarrollo. Los programas que se ejecutan en una plataforma hardware o software se generan en tal caso automáticamente a partir de los modelos. En favor de la ingeniería dirigida por modelo, la ingeniería basada en modelo permite a los ingenieros pensar sobre sistemas en un nivel de abstracción elevado, sin ocuparse por los detalles de su implementación. Esto reduce la probabilidad de errores, acelera el diseño y el proceso de implementación y permite la creación de modelos de aplicación reutilizables, independientemente de la plataforma de aplicación. Un punto en contra de la ingeniería dirigida por modelo sería el hecho de que los modelos son una buena forma de facilitar las discusiones sobre un diseño de software. Sin embargo, no siempre se sigue que las abstracciones soportan el modelo. Son las abstracciones correctas para la implementación. De este modo, es posible crear modelos de diseño informal, pero siendo así, el sistema se implementa usando un paquete configurable comercial. Arquitectura dirigida por modelo. La arquitectura dirigida por modelo es un enfoque orientado a un modelo para el diseño y la implementación de software, que usa un subconjunto de modelos UML para describir un sistema. Aquí se crean modelos a diferentes niveles de abstracción a partir de un modelo independiente de plataforma de alto nivel. Es posible, en principio, generar un programa funcional sin intervención manual. La noción fundamental detrás de la ingeniería dirigida por modelo es que debe ser posible la transformación completamente automatizada de modelos a código. Para lograr esto, usted tiene que ser capaz de construir modelos gráficos cuya semántica esté bien definida. Con esto ingresaremos al UML ejecutable. UML, lenguaje unificado de modelado. Es el lenguaje de modelado de sistemas de software más conocido y utilizado en la actualidad. Es un lenguaje gráfico para visualizar, especificar, construir y documentar un sistema. UML ofrece un estándar para describir un plano del sistema, incluyendo aspectos conceptuales tales como procesos, funciones del sistema y aspectos concretos como expresiones de lenguajes de programación, esquemas de bases de datos y compuestos reciclados. Es importante remarcar que UML es un lenguaje de modelado para especificar o para describir métodos o procesos. Se utiliza para definir un sistema, para detallar los artefactos en el sistema y para documentar y construir. En otras palabras, es el lenguaje en el que está escrito el modelo. UML no puede compararse con la programación estructurada, pues UML significa lenguaje unificado de modelado, no es programación. Solo se diagrama la realidad de una utilización en un requerimiento, mientras que programación estructurada es una forma de programar como lo es la orientación a objetos. La programación orientada a objetos viene siendo el complemento perfecto de UML, pero no por eso se toma UML solo para lenguajes orientados a objetos.